1:57 de la tarde aquí en Nueva York. Misma hora en Miami. 2:57 Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. 7:57 España, Italia. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta, la primera edición de Despertares. Hoy, miércoles. ¿Cómo estás, Itzia? ¿Cómo estás, Matías? How are you, Dan? Nice to see you. Hola, Aura María, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos a todos, que de a poquito se van sumando. En minutitos, nada más, llega mi esperado Alejandro Gatti a Despertares, este psicólogo transpersonal, neurocientífico, investigador de las 5 leyes biológicas descubiertas por Hammer. Entre sus contenidos, pues la biología es la arquitectura basal de toda forma de vida en este planeta. Hola, Flor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? En poquito tiempo, Flor aquí en Despertares, Flor Casi. ¿Por qué nos emocionamos? Somos seres sintientes. ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que debemos comprender de quiénes somos en lugar de ocuparnos de quiénes debemos ser? En lugar de ocuparnos de quiénes debemos ser. Desde Venezuela, Nene, ¡ay! Que la admiro, la verdad que es nutricionista, pero fundamentalmente es un ser de luz muy despierto, una nueva avatar de la comunicación, mi querida Flor Casi, con quien hoy me comuniqué, así que bendecí a esta comunidad que va a nutrirse con sus contenidos en poquitos días nada más, esperando a Marcelo, mi productor. Abrazos desde Rosario, Mirene, ¿cómo te va? Hola Mario, ¿cómo estás? Noelia. Y allí nos vamos reencontrando, reconectando en esta mágica trama que nos sostiene, tan lumínicos como lo son nuestros espíritus cuando despertamos y nos damos cuenta, con esto del parar y darnos cuenta. Somos mucho más que nuestros pensamientos cuando en alerta y en presente nos habitamos. Y de esto se trata el encuentro de hoy, de habitarnos, de darnos cuenta, de despertarnos. La diferencia también, vamos a hablar con Alejandro, entre emociones y sentimientos. Ya se unió nuestro invitado de hoy, maravilloso con sus contenidos, Alejandro Gatti. Vamos a hablar sobre la maravilla de la manifestación. Ya se unió, a ver si me pedís participar. Alejandro, lo estoy buscando, ya lo encontré. Y en tiempo y forma, porque ahora Instagram me corta los despertares a los 57 minutos. Somos el vacío, somos entre pensamientos. ¡Hola! Hola, Almi, ¿qué tal? Gracias, Qué gusto, un placer. gracias. Primero, por estar, por compartir con nosotros, pero además por los nutritivos contenidos con los que me despierto cada día. Gracias, Alejandro. Qué lindo, Alicia. Bueno, un honor que te gusten, que me digas estas palabras, me siento muy honrado, así que bueno, muchas gracias y además me inspirás a seguir a más. Gracias. De eso se trata, ¿no? Venimos aquí, parece ser algo tan simple como reconectarnos con quienes somos y hacer felices, y nos enredamos con ese bucle. ¿Qué nos pasa, Ale? Contanos. Claro. Sí, yo siento que en parte nosotros nos hemos dejado manipular. Y hay otra parte donde hemos sido fuertemente, digamos, empujados a entrar en ese bucle donde pareciera como que parte de un propósito que no tiene que ver con las cualidades del ser, nos quiere desconectar, ¿no? Nos quiere poner un poco en desconexión y nosotros, bueno, en esta vulnerabilidad, en esta vorágine y ahora con esta velocidad del cambio de conciencia, con el tiempo, la aceleración como se manifiesta hoy, si no estamos atentos, si no tenemos herramientas y recursos que nos
conecten con ese ser, con esa esencia, que si no podemos entrar en el autoconocimiento, no nos damos cuenta y vamos directamente, digamos, a la modalidad de automatización, ¿no? Entonces entramos en un circuito prácticamente robótico. Y repetimos, Ya ¿no, somos Alejandro? robóticos. Repetimos, repetimos, esperando resultados Claro, diferentes, pero esa pero sí, compulsión a la repetición hacemos lo mismo porque estamos claro, distraídos o dormidos, ¿no? tal cual. Yo digo, mira, a ver, al principio cuando empecé a trabajar con todo este mundo más de lo invisible, de la no materia, el mundo espiritual, etcétera, me había puesto un poco como objetivo, pienso que un poco les pasa a todos al principio, de ayudar o acompañar a despertar, ¿no? Un poco en alineación con tu programa, con tu trabajo. Y pienso que, ¿sabes qué, Ali? Estamos eh, un poco dormidos y otro poco Ahí hipnotizados. está. Es decir, Esa es la estamos palabra. bajo un gran hechizo, sí, estamos bajo un gran hechizo, bajo un estado hipnótico, como de trance, completamente desconectados de la esencia por el hecho de que hemos puesto el foco precisamente en los acontecimientos externos, en el mundo visible y material que nosotros creemos que es la realidad, pero la conciencia es la única realidad, no hay otra. La única realidad es la conciencia. Entonces, una de las formas que a mí me gusta de trabajar esto y de poder acercarnos más a la conciencia, que sería la realidad real, eh, es reconocer los diferentes niveles o las diferentes dimensiones de conciencia que tenemos, ¿no? Espera, Alejandro, Entonces, espera, sí, ayúdanos un dale. poquito. Para quienes Sí. tal vez por primera vez escuchan atentamente a Alejandro, que nos viene con toda esta información, y escuchan la palabra conciencia. ¿De qué me está hablando? ¿Qué es la conciencia? Qué buena pregunta. Mi segundo libro se llama Conciencia de lo Real. Me acuerdo que empezó siendo como un postulado, Ujú. que gracias que me traes también esta pregunta porque me remonta a esas épocas, como un intento de definir algo que prácticamente es indefinible, indescriptible, o sea, es difícil de que podamos definirlo, porque nuestra mente, digamos, es un poco limitada para definir la conciencia, pero la conciencia sería como forma de expresión, una forma de expresión inmaterial, invisible, intangible, que hace las veces de ligamento, de pegamento, que une, digamos, los pedacitos, las partes que nosotros somos. La conciencia sería como el campo, digamos, donde podemos ser una expresión, sea una expresión física, sea una expresión emocional, sea una expresión mental, una expresión espiritual. Sin conciencia no podríamos tener la expresión. ¿Es el Entonces campo la de la conciencia sería como manifestación, por ejemplo? ¿Es el campo de la ese, manifestación? claro, Mm. claro, la conciencia sería como el campo de la manifestación, es como un campo holográfico, como si fuera un conjunto de ondas y de partículas suspendidas en el espacio, que permiten que que los diferentes choques de otras partículas y las diferentes vibraciones que nosotros emanamos se conviertan en algo visible, perceptible y que puede ser, digamos, captado por los sentidos. O sea, la conciencia permite eso, permite que la manifestación sea lo que es. Sin conciencia no podríamos tener este tipo de expresión, ¿no? Para mí es eso. Claro que después son muchas formas de poder definir esta palabra que usamos a veces un poco este, burdamente o a veces lo tenemos un poco usado también con esto de la New Age, que ha venido la ola de la New Age para la espiritualidad, o como yo digo yo, el shopping espiritual. Cuando entramos al shopping espiritual vemos ahí conciencia y decimos, compro conciencia. Bueno, en realidad la conciencia es algo y que no se puede tomar con manos, eh, pero que sin eso nosotros no podíamos ser una expresión y por supuesto no podríamos ahora estar teniendo esta conversación. Y cuando me decís esto y me das esta explicación tan sentida de lo que es la conciencia, sería como una vibración extendida, por así decirlo,
Me Sí, pregunto, ¿cada uno de nosotros está en un estadio de conciencia diferente? Y después vamos por donde me quisiste llevar de entrada, que yo quise la sí, explicación, a ver. perfecto. Vos, yo te sigo, yo te sigo. No, yo te sigo, Ale. Eh, Nos seguimos los dos, Nos vale, seguimos. vamos que esto es así, es un lindo complemento. Bueno, Ali, mirá, la conciencia, los niveles de conciencia, nosotros tenemos un poco también, yo soy muy de hacer hincapié en la etimología de las palabras, o sea, en detenerme en cada palabra que uno, digamos, lanza, ¿no? Entonces, para nosotros la palabra nivel automáticamente nos pone en algo jerárquico. Es verdad. Entonces, cuando decimos nivel de conciencia, estamos pensando en jerarquías de conciencia. Podemos hablar de jerarquías evolutivas. Yo te podría decir que la conciencia evolucionó también y que a lo largo del tiempo fue evolucionando la conciencia y fue tomando cada vez una forma, entre comillas, más sutil, más conectada a cada uno de los avances evolutivos que hemos tenido nosotros como humanidad. Entonces, podemos decir que desde el punto de vista de los niveles, si bien pensar en jerarquías sería equivocado, estaría bueno sí pensar en etapas de conciencia o en capas de conciencia, que pueden ser como, digamos, estas, como la capa de la cebolla, ¿no? Que uno puede ir siempre un poco más al profundo y que al centro vemos un poco la semilla. Si uno ve la cebolla, la parte al medio y en el centro está este tallo más grueso, e incluso a veces se puede plantar eso y sale otra cebolla, ¿no? O varias cebollas. En el centro, que sería como el núcleo del núcleo, está la semilla de la conciencia, que desde el punto de vista bioenergético sería un punto de luz, que incluso a nivel celular ya se sabe que en el núcleo de la célula hay una energía biofotónica, es decir, un punto lumínico. Por eso decimos que la conciencia tiene capas y a medida que nosotros estamos más o nos expresamos más en una capa o en otra, vamos también siendo psíquicamente y comportamentalmente con ese nivel de conciencia. Ahora te voy a explicar después un poco lo que te quería decir, pero va por ahí. Va por ¿Eh? ahí. Bueno, y ahora me vas a explicar lo que me Sí. querías decir hasta que te dije, para, explícame qué es un poco la conciencia, para todos aquellos que a veces pensamos, todavía dormidos, que tenemos la respuesta, y me parece que hasta las respuestas están en constante evolución. Sí, yo soy del mundo de las preguntas. Me encanta vivir en la pregunta. Porque es una forma también de no, porque la mente entra siempre en la búsqueda de la respuesta, todo el tiempo quiere encontrar una respuesta, y entonces, bueno, por ahí el mundo de la pregunta es mejor, como lanzar la pregunta y ¡pum!, que bueno, que la respuesta se manifieste, ¿no? Entonces, bueno, del punto de vista de la evolución de la conciencia, podemos decir que como existen estas dimensiones, es decir, nuestra dimensión más densa sería la biológica, que sería la dimensión fisiológica, nuestro cuerpo físico, que es un poco el traje, digamos, espacial que tenemos para este planeta, ¿sí? Es un poco el traje de realidad virtual que nos sirve para experimentar la tercera dimensión. Quiere decir que cuando nosotros éramos exclusivamente biológicos y teníamos un, digamos, un desarrollo muy arcaico, es decir, cuando éramos un gusano en el agua, por ejemplo, nuestra conciencia era de gusano. Entonces, el tipo de conciencia que había en ese momento, o sea, la forma de expresión, que la conciencia sería el campo donde se permite esa forma de expresión, como dijimos al principio, sería también a nivel del estadio evolutivo que teníamos en ese momento. Por lo tanto, hay una conciencia que es para el cuerpo, hay una conciencia que es para el estado emocional, hay una conciencia que es para el estado mental y una conciencia para el estado emocional. Esto en términos generales. Después la conciencia del cuerpo se puede desglosar en 4 subcategorías todavía. ¿Eh?
O sea que Después, hay si una querés, las vemos. conciencia para cada uno de los cuerpos que ocupamos en esto que llamamos experimentarme como humana, como humano, ¿no? Exactamente, esto es un poco el punto de vista que yo tengo, Ujú, eh, que quiere decir que cuando una persona, por ejemplo, está todo el tiempo con síntomas, para dar un ejemplo, ¿no? O viviendo en la enfermedad, ujú, su nivel de, su, digamos, nivel, no, vamos a usar la palabra, su dimensión de conciencia, su forma de expresión psíquica también está al nivel biológico. Quiere decir que la persona está en una modalidad de supervivencia, psíquicamente también. O sea, a nivel de su forma de percibir y de sentir, la persona está en el nivel de conciencia, en la dimensión de conciencia de la supervivencia, por ejemplo. wow. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene como finalidad, básicamente, primero sobrevivir y después reproducirse para perpetuar un poco la especie, ¿no? Para continuar con la finalidad de la vida, digamos, en su evolución, en su camino de evolución. Pero la finalidad del cuerpo es esa, básicamente. Va a hacerlo a toda costa. El cuerpo, bajo cualquier, bajo ningún precio, se va a privar de la supervivencia. Va a ser lo primero que va a estar, digamos, ahí en necesidad. Y si yo estoy en ese nivel, yo tengo este tipo de conciencia también, que es una conciencia bastante automática, Ujú. ¿sí? Que Entonces viene yo estoy mucho directamente en de modalidad. esta mente que le ordena, ¿no? Y entonces, un Bueno, ahí vamos a ir a la otra dimensión, Ali, porque después está la emoción, ¿no? La emoción está muy cerquita de la conciencia biológica. También vos dijiste, hoy vamos a hablar de diferencia entre emoción y sentimiento, después lo vamos a decir, pero la emoción significa emotion, que es energía en movimiento. La emoción es la respuesta automática o la reacción que yo tengo ante un estímulo. Pero esta respuesta emocional siempre es para garantizar la supervivencia. Quiere decir que cuando somos muy emocionales, digamos, no es que, uy, qué emocional que es la persona, hay que, no, no, la persona está percibiendo un peligro específico que lo pone en una respuesta. En ese sentido que también genera un tipo de conciencia de ese nivel, que es el nivel emocional. Entonces la persona tiene una conciencia emocional. ujú, ¿Sí? Y después viene el nivel mental, que sería cuando nosotros estamos en un tipo de expresión más interpretativa, más del punto de vista de darle significado a las cosas, y es un nivel de conciencia un poco más evolucionado, donde somos más intelectuales. También yo digo siempre que están las tres IES, ¿no? Las tres IES son algo útil también para asociar como regla mnemotécnica, ¿no? Tenemos la I de instinto, ujú. que estaría en conexión con esta conciencia básica y que es además una conciencia de supervivencia. Esta I de instinto está asociada a otra I, que es el inconsciente. Oh, Después está la I de intelecto, que es esta I asociada a nuestra forma de interpretar, ¿sí? Y que está asociada a la I de inteligencia, ¿sí? Esta I de intelecto es la que le da el sentido y significado. Y después está la I de intuición, ¿sí? ujú, Que es la que conecta el corazón con, digamos, podríamos decir nuestra esencia, se abre como una flor de loto, nuestro corazón se abre para liberar esta fragancia que sería nuestro ser en expansión, que sería esta ahí donde nosotros estamos también en un nivel de conexión, de conciencia, perdón, donde nos podemos proyectar más allá del cuerpo. Es decir, podemos ir más allá de nuestra biología. Ahí es donde yo meto un poco esta terminología de la biología cuántica, ¿no? Es decir, ir más allá del cuerpo, de las limitaciones del cuerpo y de las limitaciones de las emociones. Son todos caminos que nos van llevando a conectarnos más con lo más sutil, con esta dimensión donde somos, donde podemos expresarnos de manera más proyectiva hacia nuestro propósito, porque de esa manera nosotros sintonizamos con el propósito. Si estoy en medio de un peligro, percibiendo angustia y miedo, no puedo crecer,
Solamente puedo sobrevivir, detenerme, paralizarme, huir o contraatacar, pero no puedo crecer y no puedo proyectar mi energía y alinearme con el flujo de la vida. Solamente puedo estar en esta situación de supervivencia. Por eso, eh, para poder proyectarnos y para poder expandir la conciencia, necesito gestionar el nivel de supervivencia, el nivel biológico, necesito gestionarlo bien, igualmente al nivel emocional y también al nivel mental. Es decir, necesito conocer para poder gestionar. Ahí está, porque yo digo que en esta nueva era donde se ofrecen, así, te aparecen en redes sociales tanta información que te puede llevar a reconectar con quien en definitiva eres o sos y hacer tu mejor versión sin compararte con el afuera, sino desde uno mismo. La ignorancia es una decisión. Si yo elijo no ser ignorante y nutrirme de aquello con lo que resueno, seguramente tengo más chances de lo que llamamos, por así decirlo, el despertar, el parar y darnos cuenta que nos estamos experimentando. Y a vos en lo personal, Alejandro, de ser un psicólogo transpersonal a convertirte también en parte en un investigador, todo esto surgió por un propio, valga la redundancia, proceso personal del darte cuenta, del despertar, o simplemente quisiste investigar e ir más allá de la cajita, del box. Yo en este punto, Ali, te digo, cuando lo que recuerdo de cuando yo era pequeño Ujú. era una simpleza y una conexión con la naturaleza. Yo nací en el campo y, digamos, pasé mi infancia en conexión directa con la naturaleza de una manera absolutamente natural, completamente en simbiosis, ¿no? En una cosa muy completamente natural. Ese momento, yo siento que ese momento fue mi primer despertar, si querés, ¿no? O sea, mi primer encuentro con, con esta inocencia, porque estar despierto también es un estado de inocencia, es decir, de no juicio. Entonces, para mí ese fue el primer momento, la primera etapa. Después siento que fui este, alcanzado por el somnífero, quedé bajo el hechizo. El hechizo inicia, digamos, sí, es que es así. O sea, el hechizo inicia con la formación, o sea, lo que nosotros llamamos formación, educación, etcétera, es el comienzo del hechizo. Total. Entonces, cuando uno cae bajo el hechizo, no nos olvidemos que, como te dije hace un ratito, las palabras son las que generan el efecto subconsciente que hace que yo quede bajo el hechizo. El solo significado etimológico de una palabra, no lo que yo creo que significa la palabra, sino lo que verdaderamente significa, o sea, con la energía que fue acuñada esa palabra y el verdadero significado que tiene, es lo que mi subconsciente le da entidad y eso es lo que yo tomo como verdad. Y sobre esa literalidad yo construyo después mi forma de manifestarme. Quiere decir que en este momento, después yo entré en el hechizo, fui alcanzado por el somnífero, como te digo, y estuve en somnolencia hasta los 33. Parece una cosa crística, pero Total. pienso que tiene que Un ver número con maestro. lo crístico más de lo cristal, sí. Entonces, yo estuve ahí hasta que ahí, bueno, después de un cachetón, así como decir, bueno, a ver, recordá, volvete a conectar con esta esencia, ¿no? Fue como cuando la vida te pega un sopapo que finalmente decís, ¿no? ¿Dónde estoy parado? Bueno, en ese momento recordé. Y gracias a la ayuda de un amigo en esa etapa y de personas cercanas, pero sobre todo un amigo maestro que tuve en el camino, mi querido amigo Cacho, él fue el que me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Esa fue su primera pregunta. Bueno, ¿qué vas a hacer con esto? Cuando tengas la respuesta, volvé. Entonces le dije, ok, listo. Acá cambio completamente. Y ahí fue como un giro que, por supuesto, fue impulsado por una combinación de situaciones conflictuales a nivel biológico. Es decir,
La base biológica fue la que impulsó todo el cambio emocional, mental y espiritual. Porque ahí se me abrió, me acuerdo que en esa etapa escribía, no sé, por ejemplo, me despertaba así a las 2 3 de la mañana y capaz que estaba escribiendo hasta el otro día a las 6 de la tarde sin parar, escribía. O sea, cosas así que fueron como un gran cambio. Y recién ahí yo me puse a estudiar psicología, porque yo había estudiado ciencias económicas antes, había hecho un grado ¡Wow! en Eso no lo economía, sabía, ¿no? Eso no lo sabía. sí, había hecho un grado en ciencias económicas, o sea que yo estaba bajo el hechizo funcionando digamos, con una carrera profesional que me mantenía, digamos, todavía más en el hechizo. Hasta que finalmente fue este quiebre. Y ahí fue cuando, como la flor de loto, ¿no? Cuando vos ves ahí la plantita que está bajo el agua, enterrada en el barro, y de repente es una belleza que es indescriptible. Bueno, yo siento que La fue belleza así. que somos, ¿no? Pero no nos damos cuenta. Es- es- todos tenemos todos somos esa flor de loto, mayor o menor medida. Quiere decir que con diferentes tonalidades, pero al fin todos somos esa flor de loto. Y ahí es donde finalmente mi expresión cambió. O sea, lo que nosotros somos es una expresión. La expresión que yo pasé a ser fue completamente diferente. Y esto se debió a que mi estructura biológica, mi territorio, mi base biológica que yo consideraba mi identidad, fue completamente destruida o vulnerada. Y a partir de ahí yo tuve que construir un nuevo piso, un nuevo territorio. Por eso la biología es tan importante, porque yo puedo saber si me comporto más ansioso, más deprimido, si estoy agresivo, si estoy megalómano, puedo saberlo gracias a cómo se mueve la biología. Este es el gran trabajo de las 5 leyes biológicas, el descubrimiento del Dr. Hammer, que es maravilloso, como mapa del territorio cartográfico, digamos, como cartografía más basal de nuestra existencia, desde el punto de vista de la biología, que es, creo que hoy, lo que ha sido más atacado con esta pandemia y Total, toda esta historia, total. ¿no? Porque hemos entrado en un embudo donde, bueno, el miedo nos puso en jaque a lo que personas que no tenían recursos para autogestionarse quedaron hackeadas, fueron hackeadas. Era el Y intento, todavía vamos a ser Alejandro, más hackeados, ¿eh? pero siempre fue el intento, siempre fue el intento y Siempre. es parte, por lo menos creo que en eso también resonamos en coincidencia, parte de un gran plan. Contame, ¿y cómo Claro, llegaron las 5 leyes de Hammer a tu vida? Porque nada para mí sucede desde la casualidad y todos son eventos causales. Quiere decir que cuando nos abrimos a esto de animarnos a ser quien en realidad somos, todo sí, lo que pasa en el mundo del afuera no es más que la vibración del mundo del adentro. Entonces, en tu vida, en este cambio, total. Sí. de pronto también llegan las 5 leyes biológicas del doctor Hammer. ¿Cómo fue? Bueno, justamente cuando decías esto me venía una cosa que a mí me resultó muy útil, que es, viste que nosotros decimos que por ahí recibimos señales o vemos señales y en realidad las señales no van. Bueno, yo aprendí, y también esto fue algo que me llegó como una información, que las señales siguen, no preceden. ¿Qué significa esto? Que la señal sigue a mi flujo de deseo o de propósito. Es decir, la señal es una confirmación. Tal, No es algo que yo tengo que seguir, es algo que me sigue a mí, tal. A ver, que me lo sigue mi deseo. repetís, es tan bueno que necesito que me lo repita. Vamos, de nuevo. Las señales no preceden, las señales siguen. ¿Qué siguen las señales? Siguen a nuestro ser, a nuestro deseo, a nuestra expresión de deseo, siguen a la alineación. Es decir, en alineación yo encuentro señales, pero no es que las encuentro porque aparecen para decirme algo. Lo que me dicen es, confirmado, Tal cual. confirmado, confirmado. O sea, me confirman que yo estoy en la vía justa, en la estrata justa, que sería mi camino del alma.
que no es el camino del personaje, ¿no? Entonces sería como una confirmación. Entonces, cuando uno empieza a mirar el reloj y cada vez que mira son las 11:22, las 15:55, las 22:33, las, no sé, 11:11, Más o señales. empezás a... Son todas señales, pero que es, uy, no, esto me quiere decir algo. Sí, te quiere decir que es confirmado. Justo lo que estás sintiendo en ese momento es así, porque la conciencia es la única realidad. Entonces, nosotros solamente podemos conectarnos con esta única realidad a través de las confirmaciones de nuestros estados, de cómo nosotros nos definimos a nosotros mismos. Vale decir que la primera cosa que uno cambia cuando empieza a cambiar el afuera es la definición de uno mismo. ¿Qué fue lo que cambió en mí cuando tuve el quiebre? Que yo me definí a mí mismo de otra manera. Y cuando cambié mi concepto que yo tenía de mí, cambió todo el afuera. Solo por eso. Porque yo soy el único pensador de mi universo. No existe Ay, otro. tal cual. Entonces, esta es la clave. La clave es la puerta de salida se abre desde adentro. Obviamente, Tal cual. esto lo decía Rumi, un gran maestro Tal cual. sabio sufi persa que a Sufi. mí me encanta. Porque A mí también me sí, gusta mucho. me Sí, sí. conecta. Sí, me conecta un montón, yo tengo mucha conexión con esa filosofía, con el sufismo. Bueno, él decía esto, la puerta de salida se abre desde adentro, quiere decir que yo soy mi propia llave, soy mis propios obstáculos, las propias barreras, y cuando pasa algo que vos decís, uy, qué casualidad, ¿no? O qué coincidencia, incluso cuando digo qué coincidencia, me estoy olvidando que yo lo deseé antes. Porque no hay otra forma de manifestación afuera Que no sea que no desde sea algo adentro. que Claro. yo lo tengo que haber creado absolutamente. Y No se además, puede no sé, manifestar de otra forma. claro, y además, perdón que te interrumpí, y además, No, al contrario. eh, Así no lo no, me encanta que hables mucho, mucho, te queremos aprovechar mucho. Y además, Gracias. Alejandro, yo creo que por ese sendero, y voy a hablar en lo personal, es donde comencé a sentir que de buscadora me fui convirtiendo en una encontradora, ¿no? Una Me palabra encantó. que ni existe, pero yo hace años No, sí, que sí, resueno con sí. ella y en mi vida todo fue fluyendo porque yo me creí y me dejé llevar, Exacto, ¿no? En este exacto. flujo de existencia divina que experimentamos. ¡Wow! Tal cual. Yo siempre digo eso, soy un encontrador que no busca. ¿Vos también? Uso exactamente. Sí, después te voy a mandar, es una ¡Wow! frase que yo tengo, que siempre la tengo ahí y que es algo es una certeza. ¿Por qué? Porque en realidad, pero ¿qué es lo que encontramos? A nosotros mismos en cada situación, obviamente, cada vez es siempre más así, ¿no? Eh, Porque en definitiva, una cosa que yo también siempre digo y por ahí la gente dice, uy, no, pero ¿cómo decís? ¿En serio? ¿Qué? Yo creía, pensaba que no era así. Nosotros no somos creadores ni co-creadores. Nosotros somos solamente manifestadores, porque todo ya está creado en todos los multiversos. Quiere decir que todo lo que puede manifestarse es porque ya existe. Entonces, nosotros no somos creadores, somos solamente manifestadores. Es decir, le damos forma y expresión a algo que ya existe. Entonces, el punto es cómo convertirnos en manifestadores más alineados con el camino del alma. Para llegar al camino del alma, uno necesita conocerse, obviamente. Y cuando uno dice conocerse, es entrar también en el agujero del, del conejo, ¿no, Ali? O sea, vos que sos Alicia, bueno, entrar en el agujero del conejo de Alicia, ¿ok? Porque es así, caer por el agujero a ¿Quién veces soy detrás de es todos estos necesario. pensamientos? ¿Quién soy en ese Claro, presente en el que me habito de tan solo 6 o 7 segundos, en los cuales vuelvo a casa, pero vuelvo a casa sin
pensar que soy lo que soy, ¿no? O sea, saliendo de esa mente Sí, que me sigue manipulando, saliendo de la afuera, que todavía me distrae porque está tan bien sí, hecho, tan bien hecho. sí, sí, es una simulación, pero perfecta. Es una simulación perfecta, es como un juego. Yo digo, bueno, Total. si vos te das cuenta si vos te diste cuenta que es un juego, que es el darse cuenta que vos decías hoy, ¿no? El despertar, el darse cuenta, es el romper el hechizo. ¿Cómo se deshace un hechizo? O sea, ¿cómo se deshace una maldición? Solo con una bendición, ¿ok? Entonces, para que yo, sí, es la única forma, o sea, yo puedo deshacer una maldición emitiendo una bendición. Este es el mensaje de, porque la Biblia, por ejemplo, es una gran manipulación, es un gran libro manipulado para mantenernos en el hechizo. Cuando Jesús pone la otra mejilla, esto es poner una bendición sobre una maldición, por ejemplo, un ejemplo pequeño, pero este es el camino. Para salir del hechizo, yo tengo que hacer un contrahechizo. Yo tengo que hacer algo que sea una técnica que me permita, una herramienta que me permita deshacer el hechizo, porque el hechizo no se va solo. Este es el verdadero trabajo, deshacer el hechizo. Hoy estamos hechizados y si mantenemos en el hechizo vamos a ser hackeados. ¿Por qué? Porque ya se integró la biología con la informática a un nivel que a través de cualquier nanopartícula que puede ser situada en nuestro cuerpo o que podemos incluso inhalar, Ujú. nosotros vamos a ser hackeados, es decir, van a apretar un botón y van a decir sentir ansiedad. Claro, Y todos vamos, esto va a ser así porque ya es, parece de se ciencia siente. ficción, pero ya estamos Pero Alejandro, esto lo venimos total, viviendo desde que se inició esta pandemia, me van a por cortar, supuesto. seguramente después me No, censuran, no, me tranquila. castigan 5 días, me cortan los vivos, hay problemas de audio cuando hablamos de estos temas, porque al sistema Sí, no sí, le conviene, no le por sirve. supuesto. Imagínate 8.000 millones de esencias despertando a su Total. potencial Sí. divino. ¡Wow! Yo te digo, Ali, que al principio me angustié un poco por el hecho de, digamos, por el hecho, más que nada por el hecho de a qué punto llegamos, ¿no? Ujú. Al principio fue eso, un poco de angustia. Miedo no tuve jamás porque las 5 leyes biológicas Yo tampoco. te quitan todo el miedo, completamente. Y si uno está en sintonía también con la esencia, no tenés miedo. Pero sí el hecho de sentir un poco de angustia por el punto al que habíamos llegado. Y después dije, bueno, pero evidentemente esta es una guerra psicológica, ¿ok? Es una guerra por nuestra conciencia, Total. pero ya dijimos que la conciencia no puede ser tomada en mano, es inasequible la conciencia. Quiere decir que cuando yo estoy en conciencia de la conciencia o de la dimensión de la conciencia en la que estoy, y cuando voy sutilizando mi conciencia, yo estoy afuera del juego. No puedo ser, porque es un juego, convengamos que es un Es un juego videojuego perfecto. totalmente, quiere decir que yo estoy afuera del juego, no puedo ser atrapado por el sistema, no puedo ser, estoy completamente fuera del juego. Si yo me sutilizo y trabajo, digamos, en sutilizar eh, Fíjate, hablando de esto, ahí nos frisa, no estás recibiendo una llamada. ahí Sí, estoy, sí, para, estás para todos nosotros. ah, porque me entró una llamada justo. Quiere decir que nuestro nivel de conciencia más afinado, como un instrumento, ¿no? Que vos lo afinás, es en ese momento nosotros vamos estando cada vez más fuera de juego, es decir, no nos puede atrapar el sistema. Y este es un poco el desafío, porque si no, automáticamente entramos, ¿viste? Porque los estímulos para que entremos, las trampas, son un montón y los hechizos están Ujú. todo el tiempo están utilizándose formas de hechizos, es decir, comunicación que tiene como finalidad la manipulación de nuestra mente. Ujú.
Por eso estamos en una guerra de la conciencia. Pero obviamente que como la conciencia no puede ser capturada, no puede ser atrapada, no puede ser matada, no puede ser eliminada, no puede ser reducida a nada, obviamente que cuanto más estemos en sintonía con esa conciencia de expansión, con esa conciencia integrada de todas nuestras dimensiones, estamos fuertes, somos, digamos, fuertes y tenemos la posibilidad de seguir adelante sin La problemas. mejor inmunidad, ¿cierto? La de estar en coherencia y en Claro, presencia, creo. por supuesto, por supuesto. O sea, nuestro estado de conciencia es, digamos, el punto donde nosotros somos completamente conscientes de cómo funcionan estas dimensiones, de cuál es su naturaleza. Y cuando podemos trabajarlas y podemos estar todo el tiempo en observación, nosotros somos completamente ¿no? infranqueables en todos los sentidos. Y esto es así porque es una naturaleza que todos poseemos. Pero el trabajo ha sido que también podría ser pensado como parte del videojuego, una puja para que, porque muchos han sido empujados en esta etapa a tener que sí o sí abrirse a un nivel diferente de conciencia, porque si no, desaparecían. Entonces, también esta puja puede tener un lado positivo del punto de vista de decir, bueno, ok, hay que estar obligado a ir hacia adentro porque, y también a trabajar estos aspectos. Y pienso que en ese sentido puede haber algo rescatable cuando miramos el lado bueno del lado positivo de las cosas. Desde cualquier otro punto de vista es absolutamente nefasto y repudiable, por supuesto. Sí, y hasta ya resulta antiguo, a pesar de lo modernoso de esta Tercera Guerra Mundial, ya Sí, resulta hasta antiguo. Alejandro, sí, y cuando llegan las 5 leyes biológicas, te convertís sí. también en, más allá de investigador, en un practicante, ¿no? De estas 5 leyes biológicas. Sí, yo empecé, bueno, justamente esta pregunta quedó hoy colgada. Yo empecé también gracias a este amigo Cacho que me dijo, hay un tal Hammer, fíjate por ahí, las 5 leyes, fíjate por ahí. Bueno, entré, creo que entré así, no salí más, esto fue 2008. Yo tenía, 2009, yo tenía justamente eh, esta búsqueda, esta sensación de esta sed, de esta ansiedad por sentir esta saciedad de este conocimiento que es integral, digamos, espiritual, biológico, físico, fisiológico, mental, psíquico, comportamental, es una combinación. Entonces empecé, en esa época había, digamos, pocas personas que conocían esto y que acá en Argentina, donde estoy yo, venían pocas personas a dar estos cursos una vez al año, un primer profesor maestro que tuve, hasta que después conocí a Mark, que es también mi amigo hoy, y que con él yo empecé con él a profundizar realmente este conocimiento. Mark Pfister, que está en Italia, él tiene una escuela de formación en 5 leyes y ciencias biológicas integradas, y él trabajó con el doctor Hammer directamente durante 15 años, fue su amigo, estuvieron juntos, y yo con él ensamblé todo lo que había aprendido, lo conecté y ahí recién empecé a poder aplicar esto porque fue como que me hizo un gran clic, fue un segundo gran clic ahí donde integré todo el conocimiento y después empecé a usarlo como herramienta terapéutica y además para enseñarlo también, porque además de cursos y seminarios, también nosotros hacemos formaciones con las universitarias de 5 leyes biológicas, que es algo también muy lindo que hemos podido hacer estos últimos años. Bueno, es un camino bastante largo, pero realmente cuando usas este mapa, que es un mapa más, solamente que es muy preciso, te da mucha precisión y mucha claridad, mucha asertividad. Este mapa permite que el trabajo, digamos, terapéutico sea mucho más efectivo y completamente, digamos, te acerca mucho a lo que la persona le pasa realmente, no lo que te dice que le pasa, lo que realmente le pasa, que es Lo que una te cosa dice que le diferente. pasa es parte de algunos, seguramente, de los personajes que solemos Claro, instrumentar en claro, cada día, ¿no? total, sí. Además, bueno, nosotros por, en muchos de nuestros aspectos funcionamos en base a lo que nos han dicho, prácticamente repetimos, como loros, ¿no? O sea,
nos han dicho y nosotros, en base a esa creencia que la hemos cristalizado con alguna experiencia o algunas no, son solamente creencias ahí de palabras que han sido de personas que eran muy referentes, nosotros repetimos. Y así repetimos cosas y cosas y cosas y cosas durante años, y contamos historias. Podemos decir que contamos lindas historias, pero el tema es cuando uno necesita bajarlo, digamos, aplicarlo, sentirlo y que ves que la persona se transforma, hace un cambio y se siente realmente mucho mejor que antes y se reencuentra, ¿no? Y sobre todo, toma la salud en sus propias manos, que es algo que nosotros hemos delegado a un Totalmente. sistema sanitario Ahí, muy perverso, ahí vamos a ir. completamente manipulable. Vos sabés que la Sí, palabra que acabas de utilizar me suena porque confirmo a cada instante lo perverso del sistema, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la salud, al sistema. Y esto te pasa en cada uno de tus propios despertares, ¿no? Un día te despertás a la alimentación consciente y empezás a observar que todo lo que le metías a este cuerpito que te prestaron como instrumento, como vos decís, trajecito, por un rato para habitar esta dimensión, le estabas metiendo conservantes, plásticos, metal. Entonces decís, ay, no, ya por este lado me vengo despertando. Y después sentís que el sistema es como que te enferma para que vos, chiquitita, así, levante la mano, ¿me puede ayudar? Estoy acá, vivo en Nueva York, a ver si me ayuda el sistema. Al sistema no le interesa que vos tomes las riendas ni de tu esencia divina, ni de tu salud. No, deja de ser lo que a ellos les interesa, que es lamentablemente, número, ¿no? sí. Eh, Así es, tal como lo decís. Eh, digamos, a la medicina le interesa solamente tener enfermos, porque obviamente, yo esto lo digo, siempre lo sostengo porque me consta de muchos, además de muchos amigos médicos que tengo que obviamente están ya en otro nivel, despiertos, trabajando con estas herramientas que son valiosísimos y que los quiero mucho, pero siempre eh, digo lo mismo. El sistema está corrompido desde adentro porque en realidad las industrias farmacéuticas financiaron los programas de medicina de los últimos 70 años al menos, están todos manipulados por la farmaindustria. Quiere decir que todo se estandarizó el diagnóstico y se estandarizó el tratamiento sin importar cero, cero lo que le pasa a la persona realmente. Entonces, todo está manipulado. Podemos decir que los médicos que salen del sistema de la facultad están con el cerebro lavado Uh-huh. completamente desde el punto de vista de que son de manual, literal. ¿Por qué? Porque el sistema quiere eso. Uh-huh. Ellos no tienen la culpa, ellos están adentro del paquete, ¿no? Uh-huh. Y funcionan dando lo mejor que pueden, con su mejor intención, pero son planos, no son dinámicos, son completamente estáticos, y esto es lo que ha llevado al sistema sanitario. En realidad, ¿por qué estamos en esta situación a nivel de todo el planeta? ¿Por qué? Porque esta tercera dimensión y todo lo que conlleva el sistema viejo, digamos, y completamente nefasto, ya no existe. No. En realidad ya no existe, solo están los resabios, ¿no? Lo que fue Como el quedando, coletazo lo que de fue quedando. lo que fue quedando, es como el coletazo de, digamos, Ese, de la bestia total. agonizante. Entonces ya no existe. Y ya se está recontrainstalando la 5D y el nuevo paquete de información. Y con ese nuevo paquete ya no vienen seres humanos, digamos, sino que vamos a ser seres más de luz, seres más divinos, seres más sensoriales, o sea, con un sistema sensorial. Esto lo decía ya yo, con mi compañera Débora, que ella es profesora de Kundalini Yoga, siempre me trae hermosas palabras de Yogi Bhajan, que él ya decía que nosotros hace más de 30 años, que nosotros teníamos que desarrollar nuestro sistema autosensorial. Quiere decir que tenemos que aprender a autogestionarnos y desarrollar un sistema autosensorial, porque ya no va más esto de la delegación, porque en la delegación perdemos toda la fuerza, perdemos todos nuestros derechos, perdemos toda la libertad que tenemos y nos desconectamos del ser. Uh-huh. Y automáticamente entramos, digamos, en el sistema que intenta mantenernos enfermos para darnos más medicamentos, para generar más dólares, para
financiar más programas para hacer más medicamentos, y así, Pero sin porque el embargo, sistema nunca busca eso. no, nunca busca Mm, eso. Sin embargo, te digo, 18 meses después, con más de 600 despertares sí, aquí en Instagram, eh, vivo con muchísima alegría, en enorme agradecimiento, el despertar también de muchos médicos salidos de universidades de todas partes del mundo, y estoy hablando de la lengua hispana, sí, que le están diciendo no, y le han dicho no, para convertirse en médicos integracionistas, médicos con sí, otro sí, estadio de totalmente. conciencia, que nos van llevando a reconocer que todas las respuestas, en todos los órdenes, que a lo mejor siempre buscaste en el afuera, estaban dentro. Cuando te empezás a Totalmente. reconectar con eso que sos, ¿no? Es así, y bueno, buena hora. Lo que pasa es que también como la energía está cambiando tan rápido y como estamos, digamos, en esta, ¿no?, era de Acuario, donde no va a haber opción, o sea, o vamos a la luz, o sea, todo va a salir a la luz, no Todo, hay forma de que nada todo. quede, por eso todo está, por eso colapsó el sistema educativo hace ya bastante tiempo, financiero, político, sanitario, todo está colapsado porque ya no existe. No existe. Simplemente está como agarrándose de uñas así con su cuerpo energético, podríamos decir, nada más. Ujú. Pero materialmente no tiene sustento. Por eso ahora entramos en un tiempo donde, por supuesto, nosotros vamos a necesitar tener recursos y saber cómo autogestionarnos, porque esta es la nueva, digamos, la nueva forma de expresión del ser. Ni siquiera va a ser llamado humano, porque humano es una palabra, mirá, fíjate incluso, por eso te digo, yo la etimología la uso A mucho ver, porque me parece a ver. maravillosa. Humano es una palabra, antes eh, no existía la palabra humanos para definir a nosotros como raza, sino que estaban mujeres, hombres y niños, ¿ok? De hecho, venían personas en barcos o viajaban y que yo eran mujeres, hombres y niños, esta era la categorización. Y humanos era una palabra que se usaba para definir a los que no eran ni mujeres, ni hombres, ni niños, es decir, a los esclavos. La palabra No humanos, sabía esto, qué interesante. sí, la palabra humano viene un poco, también, digamos, un poco eh, la palabra familia, ¿no? La palabra familia es un grupo de esclavos hambrientos. O sea que nosotros realmente estamos muy hechizados y utilizamos todo el tiempo palabras que no nos representan en la esencia, sino que nos representan en el rol dentro del hechizo. ¿Ok? Como que funcionamos. O sea, nosotros por eso vamos a pasar a ser seres lumínicos, seres autosensoriales, seres que tienen esta condición, eh, digamos, más allá de lo humano, de lo que fue definido como humano, que fue un poco en conexión con esta idea de mantenernos bajo control, ¿sí? Por eso te digo, o sea, vamos hacia un punto de liberación de todas estas cadenas, de todas estas limitaciones y demás, y necesitamos el contrahechizo, necesitamos A ver, deshacer ayúdanos el ahí, hechizo. Alejandro, ayúdanos. Primero quiero decirte que resueno con todo, absolutamente todo, que ya te pido otro despertar y juntos en poquito tiempo, porque como ahora Instagram me corta, antes podía hacer despertares de 1 hora y media, ahora ya no. Ah, sí, 57, ya, claro, 58 minutos con suerte me sacan se del corta. aire, bueno, por todos estos temas que tanto molestan. Así que desde ya te convoco para otro despertar, pero ayúdame. Desde esto del reconectarnos, porque fíjate si seremos poderosos e ilimitados, que así nos vamos reconectando unos con otros. Entonces, Claro, claro, somos como canales, puentes, y entonces llevamos esa información a otros que también están en esto del reconocerse y reencontrarse. Ayúdame con algunos, por así hacerlo simplista el pasaje, con sí. algunos tips para salir del hechizo en el que todavía estamos. Bien, bueno, primero, eh, dudar, o sea, preguntas, no respuestas, preguntas.
hacer preguntas, o sea, movernos adentro del mundo de las preguntas. Segundo, regresar a la naturaleza, inevitablemente, o sea, tercero, dejar el celular, cosa que es muy difícil, pero dejar el celular, tener, que es algo que yo estoy tratando de poner en práctica, todavía no lo logré, pero estoy tratando de hacerlo, sí, de varias horas y demás, cuando estoy en la naturaleza, en el campo, no estoy con el teléfono, pero un día sin el celular, Un completo, detox, un completamente, detox. sí. O sea, sacar, sí, es que ese es el punto. ¿Por qué? Te digo por qué todo esto. Porque nosotros, en realidad, ya somos. Lo único que tenemos que hacer es quitar lo que sobra, es decir, desintoxicarnos, eliminar todas las interferencias. No tenemos que hacer nada nuevo. Solo tenemos que quitar toda la porquería y la basura que está entre medio de mi esencia y lo que yo creo que soy. Es decir, todas las definiciones, todas las cosas que nos han dicho y, digamos, en la reconexión, por supuesto, biológicamente es una recalibración con la naturaleza. Yo, por ejemplo, practico también el sun gazing, que es observar al sol directamente a los Muy ojos a la interesante. primera hora de la Lo mañana o hice a última hora del día. muchos años practiqué, Sí, sí. eso es una cosa muy, muy útil. Y después, por supuesto, que a nivel de la vibración nosotros necesitamos sintonizar, porque tenemos dos centros electromagnéticos, el corazón y el cerebro, y necesitamos armonizar las frecuencias. O sea, esto de la coherencia cardíaca que hablan varios, Greg Braden, Joe Dispenza y Sí. demás, que son muy, muy valiosos sus trabajos, de armonizar y poner en sintonía la coherencia del corazón y la coherencia, digamos, de la onda electromagnética del cerebro. Esto es fundamental. Para esto, obviamente, hay muchas técnicas, pero a mí me gusta una que es una meditación guiada por el corazón, que yo le llamé así, que es me siento, me relajo simplemente en unos segundos, sin demasiado protocolo meditativo, me pongo unos tapones en los oídos o me tapo los oídos con los dedos y solo me concentro en escuchar el latido del corazón y me quedo en esa Qué sanador. intención clara. Qué sanador. Es una meditación guiada por el corazón, con los oídos tapados, porque nosotros necesitamos bloquear los cinco sentidos. Por eso los estímulos nos ponen siempre afuera, Claro. porque a través de los sentidos yo voy afuera automáticamente. Entonces, cancelar los cinco sentidos es también una cosa importante. Y después, soñar más. Es decir, tener más sueños. Más sueños lúcidos. Grandes. Irme a ensoñar, pero Sueños, volver. soñar, ser soñadores. ¿Ok? Ser más soñadores e imaginar, digamos, cómo yo puedo convertirme en eso que yo quiero, imaginarme siendo eso que yo ya quiero. O sea, usar más la imaginación. Que te dicen, sí, pero la imaginación es un poco, no existe, porque está conectada con el futuro no existe, no, no, al No. contrario, o sea, la imaginación es el potencial manifestador. Entonces, utilizar la imaginación y ser soñadores. Y otra cosa, obviamente importantísima, no dedicarle ni un minuto, ni un segundo más a lo que no me hace sentir en expansión. No dedicar más energía y tiempo, espacio-tiempo, a lo que no me da placer. O sea, maximizar el placer a cualquier precio, porque no tiene precio. O sea, eso nos hace, ¿no? Como yo digo siempre, el permiso para recibir, o sea, cuando yo me doy permiso para recibir, sea un haz de luz, un rayo de sol, sea un abrazo, sea un regalo, sea un momento de silencio, sea un estar haciendo nada, yo estoy diciéndole al universo, merezco, ¿no? Y Expando ahí esa entonces, sensación que me habita, total, ¿no? Expando, total, y de eso se trata. exacto, No es que vengo a expandir, pero cuando la siento y resueno, es que como es adentro es afuera. El Kybalión, claro, 3.500 años atrás. Arriba, tal abajo, cual, adentro, tal afuera. cual, tal cual. O sea que se trata